ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas por AM 1220. Conocer para cuidarse. El fenómeno climático El Niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual. Ante lluvias intensas es importante no sacar la basura, evitar transitar por la calle, no refugiarse cerca de árboles o postes, informarse siempre por canales oficiales. Ante emergencias, llamar al 100 bomberos, 103 Defensa Civil. Conocer para cuidarse. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este punto de encuentro con la actualidad denominado Punto G. Como digo cada martes, feliz de estar haciendo esto que tanto me gusta y agradecida que del otro lado estén ustedes con su escucha generosa y como martes tras martes mandando sus mensajes. Tenemos una hora de mucho contenido, entrevistas, columnistas y bueno, con un programa distinto. El domingo tuvimos elecciones y es imposible no hablar de lo ocurrido en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Decía hace un rato, agradecida de estar acá y en esta línea de gratitud que siempre tengo, le agradezco a mi querido operador Gerardo Subirana por estar poniéndome en el aire, lo mismo a Javier Martínez que siempre colabora con toda la parte artística. Y no sé de dónde nos escuchan, sé que lo hacen desde múltiples lugares y desde otros lugares del mundo también, por eso los que se quieren comunicar, nuestro número para hacerlo a través de WhatsApp es el 11 312 60 518. 11 312 60 518. Y tenemos un martes templado, ya se empieza a sentir ese aire de primavera, eso no quita que por allí siga algún que otro día frío, pero en estos momentos tenemos 23 grados 9 décimas, una humedad del 41% y el viento norte 16 kilómetros en la hora. El regreso a casa viene algo complicadito, Cantilo, altura Udaondo, terminó el siniestro vial que había comenzado tiempo antes, así que todavía hay demoras en Cantilo desde Aeroparque. Paseo Colón y Belgrano, acá cerca de nuestros estudios, reducido también por incendio de un vehículo sentido sur, Juan de Garay, entre Paseo Colón y Azopardo, corte por operativo policial, Alberdi y White, reducción por siniestro vial, Brasil y Salta, corte por operativo policial, y la autopista 25 de Mayo con alguna que otra demora entre Boedo y Medalla Milagrosa, sentido Liniers. Así que mientras están ahí por allí con demoras en el auto, sintonizan AM 1220 Ecomedios y nos escuchan, también nos pueden escuchar a través de los distintos canales digitales. Y te cuento, hoy 15 de agosto, un día como hoy, algunas efemérides. En 1769, ¿quién nacía? En la isla de Córcega, digo isla de Córcega y automáticamente recordarán que un día como hoy nacía Napoleón Bonaparte. También un día como hoy, en el año 1904, se funda en el barrio de La Paternal la Asociación Atlética Argentino Juniors, el Club Argentino Juniors, semillero del mundo. ¿Por qué? Porque allí surgió Diego Maradona, Claudio Borghi, Juan Román Riquelme, entre tantas figuras. Un día como hoy, en el año 1965, los Beatles protagonizan el primer concierto multitudinario de la historia del rock. Nunca antes un grupo había tocado en un estadio, hasta un día como hoy que la banda británica se presenta en Nueva York.
Era en un estadio dedicado al béisbol y bueno, allí en el marco de la gira de los Beatles por Estados Unidos llenan este estadio. Y algo que no quiero dejar de mencionar, en el año 1988 el médico argentino Julio Palmas, con Z, hago la aclaración, un especialista en radiografía vascular, patenta el stent expandible, esa malla extensible que él inventó y que se utiliza para mantener abiertas las arterias coronarias cuando están obstruyendo la irrigación. Un día como hoy se patenta el stent y este invento se lo debemos a un argentino. Él en el garage de su casa iba a Radio Shack, que es una cadena americana que vende distintos elementos que hacen a la electrónica y a todo este tipo de cosas, y empieza a probar hace distintos experimentos hasta que logra fabricar esta malla. Recordemos que se ingresa por una arteria, se pone esta malla, expande la arteria y permite recobrar el flujo sanguíneo. Este invento, que salva millones de vidas al año, se lo debemos a un argentino. Lo que pasó y lo que vendrá. Bueno, lo que pasó y lo que vendrá, sabemos que se vienen una serie de aumentos, ahí están terminando de definir de cuánto será el porcentaje del combustible, pero sí me quiero detener en lo que pasó, ¿no? Porque siempre que celebramos actos electorales hay lugar, como algunos suelen decir, para la sorpresa, o también como algunos han querido denominar a este fenómeno de cisne negro. ¿Por qué me quiero detener en este concepto? Porque no estamos frente a un fenómeno de cisne negro luego del resultado de la elección. Quien esto no lo haya previsto, hoy lo hablábamos acá con la gente en la radio, operadores, gente de administración, y hablábamos de esto, ¿no? ¿Qué es lo que está hablando la gente en la calle? Quien no haya previsto esto poco sabe de leer y de entender el comportamiento humano y los entramados sociales. Yo creo que con poner un poco la oreja uno se daba cuenta. Y fue en el año 2012, ¿no? Cuando un joven llamativo, con el pelo revuelto, con un discurso altisonante, disruptivo, que despotricaba contra las ideas de Keynes, de un economista, empezó a desfilar por los medios de comunicación. Tal vez quien no está en ciertos círculos no se imaginaba esto. Quienes tenemos la mirada atenta hacia determinados fenómenos, ya sea por lo periodístico, en mi caso también por lo psicológico, uno podía vislumbrar. Uno se daba cuenta cuál era el objetivo que este joven perseguía. Y en psicología, no me puedo desprender de mis supuestos teóricos, decimos que para que un fenómeno surja, para que un problema surja, hay una trama que lo condiciona. Es decir, que para que este joven del pelo revuelto, como se lo denominaba en su momento, se convirtiera en un fenómeno y se vaya convirtiendo paulatinamente en un fenómeno, porque no fue de la noche a la mañana, hubo una serie de situaciones que se tuvieron que conjugar. Entonces, yo en su momento, cuando fueron las PASO 2020-21, plena pandemia, yo lo comparé con la circulación comunitaria, cómo se iba dando en otros países. Entonces yo decía, sí, ¿por qué un virus se propaga en otros países, no puede pasar en este país? ¿Por qué si un fenómeno no se da en otros países, no podía pasar en Argentina? ¿Y por qué yo decía eso? No con ánimo de decir la figura de Milei, hacerla compatible con virus, sino con la posibilidad de propagación. Porque había pasado con Marine Le Pen, porque había pasado con Donald Trump y porque había pasado con Bolsonaro. No era entonces azaroso que en Argentina en 2021 obtuviera un 14%. Entonces, uno por allí lo mira, ¿no?, con lentes sociológicos, psicológicos, pero cuando se puede advertir descontento, enojo, decepción por los partidos tradicionales, si bien no tenemos un
un país con una estructura bipartidista, siempre hay dos grandes partidos, pero cuando empieza a darse ese descontento, ese enojo, y cuando estos estados empiezan a ser advertidos, decodificados y capitalizados por alguien, ahí es cuando surge esta figura, ahí es cuando se empieza, ¿no?, a cocinar a fuego lento. Y yo días pasados traje la cita de Adrián Lardies, un periodista que en su libro La seducción de la extrema derecha analiza el comportamiento electoral y la psicología tras el voto populista. Y él dice que cuando los individuos creen que han sido injustamente tratados, que se los ha privado de un objeto o que no reciben lo que merecen, entonces cuando se le vende una idea de libertad pueden verse seducidos. Y pocas veces nos preparamos para lo raro. En líneas generales, la gran mayoría esto lo vivió como una sorpresa. Entonces yo dije al principio, sostener la idea de cisne negro también es inconscientemente un mecanismo de defensa de no querer asumir y de no querer hacerse cargo de que algo estaba pasando y no se estaba viendo. Ya casi para terminar el comentario que estoy haciendo hoy, hace unos años yo compré un libro de Nassim Taleb que indaga sobre situaciones que suceden y que exceden cualquier predicción, a las que denomina, como el título de su libro, el cisne negro. Taleb es un financista y es un investigador, y sostiene que para que un cisne negro emerja, se deben reunir 3 atributos. El primero, impacta. ¿Por qué? Porque capta nuestra atención y nos toma desprevenidos. Es inesperado. Lo de Javier Milei no fue inesperado. El resultado no puede tomar desprevenido. Si uno mira el fenómeno Bahía Blanca, esto era prácticamente pensado. Otra de las razones, además de impactar, otro de los atributos es que es inesperado, razón por la cual lo ocurrido en el pasado no apuntaba a esa posibilidad. Si uno venía mirando distintas elecciones, y reitero, 14% en 2021, este porcentaje no iba a ser inesperado. Y genera explicaciones que luego de su aparición, ¿no?, todos empezamos a decir, ¿pero qué pasó? Es decir, que la preocupación y el miedo por la aparición de un cisne negro generan la sucesión de ideas que explican lo sucedido. Con lo cual, no es inesperado, puede impactar a quien se la creyó que la ganaba, y las explicaciones que se generan tienen que ver más por cómo lo hizo que por algo que haya sido fortuito. Así que bueno, reitero, para mí Javier Milei no es un cisne negro, tampoco creo que Massa es el gran perdedor. Me quedo con la placa de anoche de Carlos Pagni, donde decía Milei 30%, Patricia Bullrich 17% y Sergio Massa 21,4%. Si a eso le sumamos el blanco, los anulados y la participación, yo creo que todavía el juego no está definido y es un juego que hay que jugar porque estamos en democracia. Nosotros queremos saber. Y nosotros queremos saber, seguimos en este modo de seguir analizando lo que pasó y me tendría que poner de pie, pero bueno, tengo ya la silla muy acomodada para ponerme de pie y darle la bienvenida a... Es uno de mis entrevistados favoritos. Estuvo invitado en el segundo programa, lo sigo en redes sociales. Intercambio mucho con él porque es un ser generoso que sabe jugar en las redes sociales. Uno a veces ve esta guerra, ¿no?, de vanidades donde alguien publica algo y otro le responde y uno no sigue respondiendo y la red se tiene que tejer de esa manera a partir de los comentarios. Bueno, nuestro entrevistado en cuestión tiene esa generosidad y, como digo yo, sabe jugar ese juego. Está en línea Lisandro Bregant, él es asesor de narrativas públicas, fundó y actualmente dirige el Observatorio de Narrativas Narra Global, dedicado a monitorear y brindar insights a decisores de comunicación en temas como política, ciencia, streaming, entre otros. Periódicamente participa con sus columnas en
@Forbes Argentina, y en el canal de streaming Olga en Vivo, donde lo recomiendo, es imperdible. Así que, Lisandro, bienvenido. Debería ponerme de pie, pero bueno, estoy acá con la silla ya muy establecida. Un gusto. ¿Cómo estás? Guillermina, muchas gracias por la presentación. Ahora lo que yo estoy pensando es cómo voy a estar a la altura de semejante presentación. Lo Tengo superas. que realmente lo superas, lo superas ampliamente. Para mí, hago así, bueno, vos no me ves en la imagen, me estoy cubriendo los brazos porque me da así como piel de pollo, porque la verdad disfruto esto que vamos a hablar. Te dedicas a las narrativas. A ver, ¿qué viste que sucedió en cada búnker luego del resultado de las PASO? Bien, primerísima lectura de las narrativas de escenario. En el búnker en el escenario, mejor dicho, porque es un poco el resultado de una narrativa semicontrolada, ¿no? Abajo del escenario, tras bambalinas, se establece como un seteo, pero después sale en algún porcentaje lo planificado. Lo que sucedió en el escenario, en la narrativa de Patricia Bullrich luego de los resultados, fue un comienzo muy seteado, oficial, que es: si estuviéramos en un país normal estaríamos festejando esta elección, ¿no? El ganar esa interna, muy anclado a ese marco que le dio mucho resultado a nivel narrativo en efectividad, que es: si estuviéramos en un país normal, alcanzaría con un teórico de la economía, con un buen administrador. Bueno, mantuvo esa línea. Y sobre todo, algo que hizo, que nosotros la venimos siguiendo a ella y a 5 candidatos más en las PASO, hicimos un análisis bastante profundo, reflotó, y esto te va a interesar mucho, Guillermina, a ver, y estimo también a la audiencia, reflotó una carta comunicacional que muy tímidamente, 3-4 semanas atrás había instalado, la descontinuó, que es el concepto de austeridad. Alineado, y eso lo decían los Dixit, en los verbatim textuales, a lo Angela Merkel. La austeridad más centrada en las PASO, diciendo: yo voy a ser como Angela Merkel, no voy a estar en Olivos, pero ahora reflotó ese concepto de austeridad frente a la, entre comillas, y me encantó tu editorial, sorpresa del momento Milei. Bueno, trató de capitalizar el concepto de austeridad, pero ahora más llevado a esta cuestión de los privilegios y la clase dirigente. Así que es eso, fue un tratar de cambiar un poquito la narrativa, pero de todos, de los 3 discursos de escenario, el más conservador en cuanto a cambios de narrativa arriba del escenario, el de Patricia Bullrich. ¿Y qué pensás? Porque, a ver, yo con la sensación que me quedaba, yo por ahí soy de mirar más la comunicación no verbal, esto vos lo sabés, y coincido en lo que decís respecto de Patricia. A mí en lo personal me sorprendió que tanto Milei como en el caso de Axel Kicillof apelaron al discurso escrito. Exacto. ¿Por qué crees que pudo haber pasado eso? Mira, es una hipótesis muy arriesgada, pero como miramos mucho desde el observatorio, tenemos alguna evidencia porque los candidatos dejan amiguitas a los Hansel y Gretel. Un textual de ayer anoche de Milei es: quiero mostrar que estoy en control de punta a punta de mi discurso. Lo dijo, es un textual de él. Entonces, para poder tener un control, se pone los lentes. De hecho, reconoce, en una entrevista ayer en el programa de Esteban Trebuch, reconoce de que armó muy bien y que le hubiera gustado tener menos errores no forzados en la narrativa de escenario, que pasó de hablar, esto es textual, de buletear, de contar por ítems, por bullets, a empezar oraciones con más desarrollo. Eso es un textual de Milei, no es una suposición. Así que esto que vos traes de por qué se lee en escenario, para poder tener un control total. ¿Dónde se lee mucho también? En aperturas de sesión extraordinarias, donde el caudal de información es realmente muy grande, donde generalmente también no escriben sus guiones los candidatos. Entonces es una manera de bajar el margen de error. Esa es una posible hipótesis. Bien. ¿Y qué pensás de las metáforas que usó Sergio Massa, que se apoyó en la metáfora futbolera como para decidir es un primer tiempo, nos falta, creo que dijo, suplementario y penales?
Bueno, yo soy de mirar, te decía, la coherencia entre lo verbal y lo analógico, pero acá el experto en narrativa sos vos. Sí, no, hay algo, no es nuevo, de hecho es algo que ya intentaron en los spots oficiales trabajar, haciendo impresiones del Mundial de Argentina y demás. Primero hay una familiaridad muy grande con el segundo tiempo del libro del expresidente Mauricio Macri, y algo que, primero hay un trabajo superficial, porque de hecho hay un encadenamiento, esto recién comienza, el segundo tiempo viene, vamos a ir al largue, posiblemente a penales y para dar la vuelta, ¿no? Y el cierre de su discurso, si tuviera que englobar un poco qué es lo que estuvimos viendo en la narrativa de escenario de Sergio Massa, dos errores no forzados. El último, quizás el más preocupante. En el cierre establece una disonancia muy grande con dos frases que es: nosotros, dice Sergio, ¿no?, nos comprometemos a que el próximo gobierno no sea de... O sea, están ahí como garantes de que otro no llegue. Sí. Esta cuestión de que anula esta cuestión deportiva de ir por la gloria. O sea, ahí hay como una cuestión de disonancia muy grande, y dar la vuelta para ganarle a los que desde el odio construyeron, bueno, en el caso de Milei y demás, pero esta cuestión de el encuadre está puesto en el otro, y ahí eso es, no estamos hablando de un emprendimiento que con mucho pulmón trata de vender budines glaseados, estamos hablando de búnkers que intentan poner a alguien en la presidencia de un país muy grande. Así que ahí veo una gran disonancia en los encuadres de comunicación de escenario, y como vos muy bien decís, estas metáforas deportivas que por el encadenamiento se genera como una lectura muy superficial, algo muy común en todos los spots oficiales del equipo técnico de Sergio Massa. Bien, a ver, uno cuando analiza discursos siempre dice, bueno, tiene que haber algún contenido, y en esto corregime porque el que sabe sos vos, que conecte con algo de lo emocional. A mí, por ejemplo, y en lo personal, me sorprendió Avenida Libertador empapelada con el alfajor Jorgito, un alfajor de chocolate. Yo lo puse en redes sociales porque digo... días pasados yo hice mención a un estudio publicado en Alemania que el indeciso, que durante muchos años tuvo mala prensa, en realidad es una persona mucho más analítica que el que por allí elige con mayor velocidad. Entonces digo, no minimicen al votante, porque la gente se toma un tiempo para mirar. Y hay personas como vos que estás haciendo... un laburo pero brillante a nivel de redes, donde también nos estás enseñando a leer todas estas cosas. Entonces, vos dijiste que venían comparando 5 candidatos. ¿Cuál crees, desde un lugar objetivo, ¿no?, y técnico, te diría, que fue el más sólido en la construcción de narrativas hasta ahora? Bien, tenemos es un poco complejo porque hay una alta variación y porque tomamos diferentes muestreos, pero sí, te puedo sí decir que el spot de mayor puntaje, de mayor efectividad que nos da en las ventanas de atención, en las ventanas de credibilidad pública y en las ventanas de interés que se mide inversión, que es la capacidad que los segundos que uno renueva para seguir viendo, el mayor spot fue el de Patricia Bullrich. El segundo, el de Juan Grabois, y el tercero del Frente de Izquierda de Trabajadores de Miriam Bregman. Mirá. Cuentan de una forma técnica que se alinean a 3 grandes ventanas. Y esto es algo que es muy interesante. Nuestro trabajo desde el observatorio no es predecir comportamiento electoral, sino es poder darle herramientas basadas en evidencias. ¿Para qué? Para los decisores internos, en este caso de los búnkers o en los búnkeres de organizaciones de verticales como el agro, de la ciencia, como comentaste, a esos decisores de comunicación que tienen que decidir un rumbo, recursos y demás, ayudarlos a cometer los menores errores no forzados. ¿Por qué? Y con esto redondeo. Uno puede tener una buena ingeniería de mensajes, una buena estrategia de mensajes, un buen mensaje, pero el delivery, la cadetería, la manera en que viaja ese mensaje y trata de llegar a las ventanas de atención, de credibilidad y de interés, pueden estar rotas. Te pueden robar la torta en el camino. Exactamente. Entonces, ¿de qué sirve esa torta tan hermosamente construida si el delivery, la entrega,
la narrativa es eso, cómo se dosifica la información para que no friccione en esos 3 grandes marcadores que te conté. Es un poco eso. Lo del tema del alfajor Jorgito es muy interesante, porque aparte entiendo que es un grito de victoria, ¿no? Papelar fue esa unción, ese meme de unción. Vos lo tomás como meme. Claro, porque es una mutación social, ¿no? Funcionó, hizo reír y expande el chiste, ¿no? Bien, voy a tener que revisar entonces el sentido de mi humor, Lisandro, creo yo. Pero ya para terminar, y sé que por ahí te hago una pregunta complicada, que si no querés responder con total libertad me dirás, no, esto no. ¿Cómo ves la próxima etapa? A nivel de narrativas. Sí, no la veo. Lo que sí creo es, de hecho, estoy muy deseoso de ver los movimientos, ya estuve viendo algunos movimientos de uno de los presidenciales. Yo creo que la incógnita que a mí me generó, y un poco lo compartí en redes, es la siguiente. El gran aglutinante de la narrativa de Milei es la bronca profunda y encarnada en él de manera orgánica, creíble, a partir de esa ira y demás. ¿Qué pasa cuando nos unía el espanto y ahora estás de ganador, diría un tango, un arrabal, ¿no? Ahora ya llegamos, llegó el mensaje, llegó el golpe a la casca. ¿Cómo se comunica? ¿Cuál es la metamorfosis? ¿Cómo es el cambio de narrativa? Yo creo que ya empezó. Claro, pero ¿cómo le hacemos creer a la gente si estamos de ganador, si estamos celebrando? Hoy ya la gente de Milei, la narrativa de Milei no puede regodearse de tanto resentimiento porque ya están ahí, están encabezando, son partes de un sistema y ahí me parece que es un desafío muy interesante. Ni hablar de los coleros, los que vienen a los costados, que tienen... ¿Vos crees que ya cambió? Me decís. Por ejemplo, yo ayer vi la entrevista con Fantino y te reitero, yo me dedico por allí más a lo que es el análisis del discurso desde en clave psicológica, ¿no? Y comunicación no verbal. Yo ya vi 2 entrevistas de Milei donde él modificó el tono completamente. Vos lo ves y la sensación que te da, y que tiene que ver con su historia y con lo que ha salido en su biografía, es la de un niño que te dan ganas de ir a contener, a abrazar y porque viene de dar una batalla. Y yo creo que él ahora su mensaje lo empieza a moderar, porque ya el 30% propio lo tiene. Ahora tiene que salir a pescar en la pecera, como se dice, las otras voluntades, y ahí es donde modifica el tono. Ya su tono de voz ayer era distinto. Muy interesante. De hecho, en el comienzo, y cierro con este último aporte, establece una de las cuestiones muy importantes que se miden en los marcadores de atención, es la construcción de desequilibrio, técnicamente se llama incidente incitante. Básicamente es violar una secuencia ordenada, ¿no? Entonces, antes era puro grito, era la canción de la Renga Panic Show, era la ira en la boca del león, y en el discurso de escenario arrancaba suave, desequilibraba, arrancaba suave, o sea, generaba una cierta una alternancia, una pausa, exactamente lo que vos decís, permiso para emocionarse también, hablar de sus perritos, que es hablarle a su núcleo duro, y empezar a hablar de una reconstrucción de Argentina y de argentinos de bien, que es un poco esto lo que vos decís, ¿no? Empezar a ir por esos 9 puntos que algunos dicen que tiene que conquistar para llegar a la presidencia. Así que bueno, interesante de ver. Bueno, Lisandro, yo te felicito por el laburo que estás haciendo. Tu carrera no tiene techo. Dentro de un año te voy a llamar y vamos a recordar este día. Y bueno, gracias por haber pasado por el programa. La verdad, un lujo escucharte. Gracias por pensar en mí, Guillermina. Un abrazo a vos y a todos los que nos siguen. Era Lisandro Bregant, asesor de narrativas públicas. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles.
Primera cadena hotelera argentina, 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Executive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit San Telmo y Amerian Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. Vivamos Vicente López. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Punto Internacional. Y seguimos acá en Punto G. Llegó el momento de conocer un poco qué es lo que está pasando en el mundo. Y qué mejor que darle la bienvenida a nuestro periodista especializado en temas internacionales, Jorge Gutiérrez Jiménez. Hola Jorge, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Guillermina, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Igualmente. Bueno, ¿cómo está el mundo? Argentina ya sabemos. Sí, Argentina ya sabemos, bueno, y estuvimos porque sé que vos también lo hiciste, viendo los portales de afuera, cómo reflejaban la noticia de las elecciones acá en la Argentina. Sí, es así. Y en el medio no paraban de venir las noticias de afuera, o sea, la noticia oscura, que ya conocemos lo que pasó en Ecuador, que murió otro candidato, fue asesinado. Sí. Ayer a la noche, a las 10 horas de Argentina, el dirigente Pablo Briones, dirigente de Revolución Ciudadana, que es el partido de Rafael Correa, en la provincia de Esmeraldas, fue abordado por dos hombres en motocicleta que le dispararon y le provocaron la muerte. Recordemos que Ecuador está atravesando una campaña electoral bastante sangrienta. Sí. La candidata a presidenta por el correísmo, que es la favorita en las mediciones, Luisa González, dijo que Briones es otra de las víctimas que cayó en manos de la violencia del crimen organizado. Esto se suma a lo que pasó hace menos de una semana, el miércoles de la semana pasada, que fue acribillado cuando iba a subirse en el auto en la ciudad de Quito el dirigente independiente y que era candidato a presidente, opositor al correísmo, Fernando Villavicencio. Esto, mira, por el crimen de Villavicencio la semana pasada, el FBI se ofreció para colaborar con la investigación, porque se dice que el cartel de Jalisco estaba detrás de este asesinato, también colabora la Policía de Colombia, y justo ayer, cuando llegaban los agentes del FBI, que llegaron ayer a la mañana, fue asesinado Pablo Briones. Dios. Sí, la situación en Ecuador, bueno, ayer también estuvo el debate en los que había 7 candidatos. 7 de los 8 candidatos que tenían que ser, hubo un minuto de silencio, y el próximo domingo, 20 de agosto, serán las elecciones, y bueno, no sé, esperemos que se calmen las aguas. Para mí es lo más grave que está sucediendo en la región. Yo cuando vi el asesinato de Villavicencio dije qué terrible, obviamente no pude recordar también por cercanía, ¿no? Geográfica, porque estoy muy cerca, ¿no? De Juncal y Uruguay, porque fue así, una cosa encima, cuando fue el intento de asesinato a Cristina. Y de pronto tenemos nosotros una elección en el medio y cuando hay mucha información, ese hecho queda como lejano, como que parece que fue hace un montón. Y uno no termina de reponerse, ¿no? Por más que sea una noticia internacional y hay otro asesinato. Entonces uno dice, ¿en qué estado está América Latina, en definitiva? Sí, y las características con el intento de magnicidio a Cristina son idénticas. O sea, Briones venía de un acto en Quito
y cuando se iba a subir al auto le dispararon. Cristina venía de dar una entrevista en C5N, pero siempre parece un acto cada vez que Cristina aparece, y cuando se estaba bajando del auto para subir a su casa, fue el intento. Lo que no recuerdo es si el FBI se puso a disposición acá para aclarar lo sucedido. No se puso a disposición. Bueno, el contexto también, ¿no? Ecuador está haciendo frontera con Colombia, que se ofreció también a ayudar, o sea, ya están teniendo, lo mencionamos la vez pasada, esto es un problema regional, ya no. Por eso, para mí, esto es todavía, yo entiendo las noticias locales, ¿no? Lo que está pasando acá con las elecciones, pero esto es como que los partidos políticos de acá tendrían que hablar de lo que está pasando en Ecuador. Sí, y imagínate también al FBI hablando de los copitos, ¿no? Sería todo como, te diría, casi hasta bizarro. Pero bueno, sí. ¿Qué más, Jorge? Bueno, más noticias. En Paraguay hoy asumió la presidencia y por 5 años Santiago Peña, de 44 años, que es un economista conservador, que fue el que dijo los argentinos no quieren trabajar, a pesar de que él, su madre es argentina y sus hermanos también nacieron acá en la Argentina. En la ceremonia estuvo Alberto Fernández, Lula da Silva, Lacalle Pou y Boric, el presidente de Chile, Gabriel Boric, que fue con el expresidente Sebastián Piñera. Y esto llamó la atención, que vayan presidentes y expresidentes juntos al acto. O sea, bueno, es un buen gesto. Ojalá que se repita en el resto de Latinoamérica, que presidentes y expresidentes, por más de ser opositores, compartan actividades políticas públicas juntos. Se suele dar en Uruguay eso, que se ha visto a Sanguinetti, a Mujica y a Lacalle compartiendo eventos y demás. Sí, Santiago Peña, con 44 años, llega al poder representando al Partido Colorado. Él está reemplazando al presidente saliente, Mario Abdo Benítez, pero él es de la línea del expresidente anterior, Horacio Cartes, que está investigado en Estados Unidos por corrupción. Una breve del discurso que dijo, que a mí me llamó mucho la atención para bien, que dijo: el cambio climático es real, es un desafío planetario y Paraguay es parte de la solución. Bien. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Estados Unidos, Donald Trump recibió otras nuevas 10 acusaciones perdón que me ría, pero porque ya es como una colección de acusaciones. Cada 15 días hay un nuevo juicio contra Trump. Sí, ¿y ahora de qué se lo acusa? ¿Ahora qué hizo? Bueno, ahora se lo acusa de intentar alterar en el estado de Georgia, que es donde recibió las acusaciones, el resultado de las elecciones del año 2020, que es cuando ganó Joe Biden. Sí. Son 18 los acusados, todavía no se revelaron los nombres de los 18 acusados, y él tiene hasta fin de este mes, hasta el 25 de agosto, para presentarse a la justicia a declarar. Si no, la justicia lo va a tener que ir a buscar. Bien. Obviamente que se va a ir a presentar. Él insiste que en realidad él habló por teléfono, porque esta es la investigación, está grabada, que él habla por teléfono con un funcionario de Georgia que dice que le estaban faltando 12.000 votos para ganar los electores de ese estado y que de algún lado tenían que aparecer. Obviamente que por esto lo denunciaron, por presionar a un funcionario, y él dice que en realidad, como le estaban robando los votos, él pedía que aparezcan los votos que le estaban robando. Bueno. No sé, pero siempre se las ingenia para hacer noticia. Él sigue siendo un fenómeno comunicacional. Sigue siendo un fenómeno comunicacional, sigue siendo el líder en las encuestas republicanas. Ron DeSantis está decayendo en las internas republicanas, y si él gana las internas para ir a competir contra el demócrata Joe Biden, que se postula a su reelección, están empatados técnicamente las encuestas de hoy. Bien, bueno, y para terminar, Jorge. Para terminar, 2 muy cortitas, una breaking news que tiene un poco más de una hora. Stian Jensen, que es el secretario general del lo que sería el jefe de la OTAN, dijo que podría ingresar a la OTAN Ucrania a cambio de ceder un poco de territorio a Rusia. O sea, esto es, obviamente, inmediatamente salieron de Kiev, estuve viendo diarios de Ucrania a decir que, bueno, esto lo desaprueban totalmente lo que dijo. Pero ya empezaron los funcionarios de la OTAN a tirar esta idea. Y una buena noticia, en Brasil, en el estadio sureño de Santa Catarina, que es donde se encuentra el área de protección ambiental de la ballena franca austral, se registra que hay una tasa de crecimiento anual del 5%, se detectó un récord de 273 ballenas el año pasado, en el año 2022,
Así que el crecimiento es lento, la ballena franca austral sigue en peligro de extinción, pero bueno, esta es una buena noticia, que se está creciendo la población muy lentamente. Bien. Bueno, Jorge, un lujo, como siempre, esta mirada que Por nos traes favor, del Guillermina, mundo. el lujo es para mí de poder estar en tu programa. Nos encontramos el próximo martes. Hasta luego. Era Jorge Gutiérrez Jiménez, periodista especializado en temas internacionales. Punto cultural. Y llegamos al punto cultural y me encanta darle la bienvenida a nuestra locutora nacional y periodista encargada de temas culturales, Salomé Aneo. Hola Salo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Guille, buenas tardes para toda la audiencia. Yo también muy contenta de poder traerles propuestas y sobre todo propuestas económicas, accesibles, sobre todo en esta época. Con $1 a 7.30 como pisó hoy, van a ser muy bienvenidas tus propuestas gratuitas, Salo. Tal cual. Así que bueno, empezamos con una propuesta que se llama Miradores de Buenos Aires. Es una experiencia que es muy enriquecedora para los que disfrutan de la arquitectura. Son visitas guiadas a los miradores porteños. Y esto es justamente para apreciar todos aquellos aspectos de la arquitectura que uno no tiene tan presente cuando caminas por las calles, las calles porteñas, y ves todas esas cúpulas preciosas, divinas, y te preguntas, sí. ¿A dónde nos remonta esta historia? Bueno, justamente estas visitas son guiadas y así se puede conocer un poco más acerca de este patrimonio cultural tan importante que tenemos en nuestra ciudad. ¿Cuáles van a ser las visitas de los próximos días? Pero mañana mismo, miércoles 16 de agosto a las 15:30 horas, la visita que se va a hacer es en el nuevo mirador Maximiliano Bencit, que tiene un cupo de 25 personas. Eso es el dato importante, porque tienen cupos. Sí. Esta visita va a estar a cargo del guía de turismo Daniel Vega, y el día viernes 25 de agosto a las 15 horas se hace la visita al edificio Miguel Bencit. O sea, como es una cúpula, son cúpulas gemelas, se hace un día una visita a una y otro día la visita a otra, exactamente. Y esta visita va a estar a cargo del licenciado Leonel Contreras. Bien. Y el día viernes 18 de agosto, a las 16 horas, se va a visitar la Galería Güemes, que esto es el microcentro y también tiene un cupo para 20 personas. Va a estar a cargo de la arquitecta Delfina Patronaruzzi, que los va a llevar, los va a guiar y les va a contar un poco acerca de este lugar. Datos importantes. Se suspende por lluvia. Bien. La inscripción se puede hacer a través de la web del gobierno de la ciudad, poniendo Patrimonio BA, así se pueden inscribir. Y otra cosa que quiero remarcar es que aquel que no pueda ir en esta oportunidad, que tenga presente este tipo de experiencias, porque se repiten en diferentes épocas del año. Esta no es la primera visita que se hace, ya se hicieron en febrero, se hicieron en marzo, así que tenerlo presente, metiéndose en la página del gobierno de la ciudad. Y, importantísimo es además que siempre se van visitando diferentes lugares, eso también es importante. Así que todo aquel que no se puede aprender en esta oportunidad, puede hacer durante lo que resta de año. Bien, ¿qué más, Salo? Dale, te traigo otra, vamos a la música. Me voy al tango. Para todos aquellos amantes del tango, los que disfrutan de ver bailar tango, este miércoles 16 de agosto, también mañana mismo, a las 8 se va a presentar la gala de tango a cargo de la compañía Ricardo Estrada, y esto es en el Centro Provincial de las Artes, en el Teatro Argentino, en La Plata. Que, de acuerdo a la dirección, es 51 entre 9 y 10. La entrada es gratuita. Un dato importante del anterior, sí, la entrada es gratuita. También se reserva online. Así lo que van a poder disfrutar, es de la compañía Ricardo Estrada. Además, una vez que finaliza la performance de los bailarines que van a hacer un recorrido por todo lo que es nuestra cultura, se puede interactuar después con los bailarines, se puede disfrutar de un show de vinilos, con pista de baile, así que va a ser como una noche completita.
Muy bien. Por último, rapidito, te traigo la Feria Matear. Me pareció una oportunidad muy buena para conocer diferentes tipos de yerba mate, diferentes elementos que hacen a nuestra cultura, nuestra tradición del mate. Esto se va a realizar los días 26 y 27 de agosto en el rural, se llama Feria Matear. La entrada es libre y gratuita y el horario es de 12 a 20 horas. Así Bien. que así van a poder conocer diferentes tipos de yerba mate, yerba orgánica, agroecológicas, mezclas de hierbas, tradicional, también la que se utiliza para el tereré, para hacer diferentes tipos de infusiones. Van a poder disfrutar de un buen mate acompañado de diferentes tipos de comidas que hacen a la tradición del mate, al momento del mate, y va a haber diferentes tipos de actividades. Así que los invito a pasar porque, como te dije anteriormente, la entrada es libre y gratuita en la rural. ¿Vos sos del team del mate tradicional o del team que le pone cositas, coco, cascaritas? Dependiendo del día, pero soy prefiero el mate tradicional. Pero si tengo que agregarle alguna cosita, me gusta siempre alguna cascarita de naranja que esté disecada y nada más. Me acuerdo que con mi abuela tomaba mate con café, por ejemplo, pero Sí. siempre me voy a lo tradicional. Me gusta más lo tradicional. Mate amargo y el agua bien caliente. Bien, bueno, me lo imaginé, Sí. Salo. Gracias, nos encontramos Por favor. próximo martes, Misma hora. misma hora. Un abrazo. Era Un besito. Salomé Aneo, nuestra periodista encargada de temas culturales. Punto psicológico. Y no podía no abordar este tema. Siempre digo que uno de los grandes temas de la psicología, una de las grandes tareas, es la de observar conductas. Y generalmente cuando paso por una plaza, cuando estoy en un shopping, en algún restaurante, en algún lugar así, me dedico a observar conductas de niños, de niñas, de adolescentes. Uno ya tiene ese vicio de formación de observar. Y rápidamente, ¿qué sucede? Viene a la mente, ¿no?, de uno distintos teóricos, distintas teorías, distintos aportes de la ciencia, y uno comprueba cómo algunos siguen vigentes y cómo algunos han tenido que ser reformulados. Por ejemplo, era habitual decir, por un autor dedicado a los niños, que a los 4 años un niño lograba pedalear un triciclo. Esa teoría como tal, ese conocimiento como tal, quedó desactualizado, porque eso pasaba hace 40 años atrás. Hoy un niño logra pedalear un triciclo mucho tiempo antes. Entonces cuando uno mira conductas dice, esto quedó vigente, esto no, esto se reformula. Pero sobre todo cuando veo niños jugando, ¿qué es lo que veo? Frases que acompañan esas actividades que hacen los niños. Y algunas frases son: déjame en paz, entretenete sola, ahora no puedo, qué pibe pesado, y en más de una ocasión, no me rompas las pelotas. A veces vemos padres, madres o quienes ejercen esa función que ante determinadas situaciones esa frase de déjame en paz, de no me molestes, es acompañada de la conducta de entregar un dispositivo tecnológico, un celular, una tableta. Y cuando se entrega esa tableta, como decía recién, es déjame en paz, entretenete solo, nunca viene acompañada de la frase tomá, querido, tomá, mi amor, esto va a ser fundamental para tu crecimiento. Entonces uno desde la psicología que siempre se hace preguntas, las preguntas que me hago hoy es: ¿cuándo la necesidad del adulto se convirtió en prioridad en detrimento de las necesidades infantiles? ¿Qué se le pasa por la cabeza a un adulto cuando entrega un celular, una tableta o un dispositivo tecnológico para que un chico no moleste? Hace décadas era prender el televisor, pero ahora se le entrega un objeto individual. Y cuando en un punto lo anormal se volvió normal. Un estudio realizado por la empresa de ciberseguridad Kaspersky reveló datos sobre la edad en la que los niños son expuestos a dispositivos móviles
y antes de los 5 años todos ya estuvieron. Obviamente que no es cuestión de minutos, porque según esta encuesta pueden llegar a usarlo más de 6 horas al día, que a veces no son continuas, pero cuando se suman al final del día son 6 horas. El informe llevado a cabo en 19 países y en un total de 11.000 familias destaca que el principal motivo por el que a la infancia se les pone a pantallas es para entretenerlos. Días pasados, Suecia anunció que suspende la digitalización en las escuelas, o sea, basta de tabletas, debido a que el nivel de lectoescritura en sus alumnos cayó drásticamente respecto de años anteriores. Las autoridades suecas entienden que los resultados que reveló una prueba que toman, una prueba dirigida por la Universidad de Boston con el objetivo de medir, de ver el proceso de la lectoescritura, revela datos poco alentadores a nivel europeo respecto de la comprensión lectora. Entonces, ¿qué dijo Suecia? Volvemos a los libros de texto. ¿Por qué? Porque la evidencia refleja una relación inversamente proporcional entre el tiempo pasado delante de la pantalla y el nivel de comprensión lectora. Es simple. A más pantalla, menos comprensión lectora. Y el fenómeno se repite en Francia, en España, y si bien en nuestro país no tomamos esa prueba, se toman otras pruebas internacionales, la realidad respecto de la comprensión lectora también nos cachetea, porque lo que revela es que nuestros niños y nuestros adolescentes también tienen grandes dificultades para comprender un texto, salvo que sea algo breve como un mensaje de WhatsApp. Según publica Los Angeles Times, China propone limitar las horas que los niños pasan frente al celular y estipula que entre los 8 y los 15 años solo podrán hacerlo durante 1 hora diaria, mientras que los menores de 8 años tendrán un máximo de 40 minutos. Beijing está sumamente preocupada, ¿no? Está concentrando sus esfuerzos para tratar de contener esta problemática de la comprensión lectora, pero sobre todo la adicción a Internet. Ya en el 2019 limitó el uso a 90 minutos y en 2021 fue aún más restrictivo y solo se podían conectar 60 minutos viernes, fines de semana y feriados. Hasta ahora estas son propuestas en borrador, pero que van a entrar en vigencia a partir del 2 de septiembre. Entonces, elegir paternar, elegir ser padre, elegir maternar, elegir ser madre, elegir ejercer esa función, implica asumir que durante muchos años, no es un ratito, no es el primer año de vida, durante muchos años las prioridades del adulto tendrán que estar postergadas. Y que si bien entregar un dispositivo, toma el celular así te entretenés, es una vía rápida, saca uno del apuro, también es la más nociva para avasallar capacidades y sobre todo porque no hay un verdadero momento de nutrición afectiva. Entonces, hoy quería hablar de esto porque yo creo que ningún niño viene al mundo a romper las pelotas, dicho en un lenguaje vulgar. Ningún niño elige aburrirse o ningún niño dice no sé qué hacer y por eso molesto, entre comillas. Me parece que previo al Día de las Infancias es un buen momento para reflexionar en torno a esto que estamos haciendo, al dispositivo que le estamos entregando, porque estamos avasallando sus capacidades intelectuales y sobre todo, como dije recién, su capacidad afectiva. Siempre se decía que sin afecto no hay intelecto. Entonces, por allí, papá, mamá, tío, tía, abuela, a empezar a ensuciarse las rodillas, a jugar un poco más, a poner un poco más la oreja. Y para todos, un feliz día de la infancia. Y son las 17:57, llegamos ya al punto final de este programa del día 15 de agosto de Punto G.
La temperatura sigue en 23 grados 3 décimas. Las entrevistas las encuentran en Spotify, también en Twitter, que nuestro querido operador, a quien agradezco la jornada de hoy, sube rápidamente a redes sociales. No se vayan, que ya llega Sergio Rosso con voto 2023, decía recién, 23 grados de temperatura, jornada calurosa, y sigue la jornada también calurosa, seguro en voto 2023, analizando los resultados del fin de semana. A ustedes, oyentes, gracias por haber estado del otro lado. Nos encontramos el próximo martes. Tengan buena semana, buena vida. Chao. Conocer para cuidarse. El fenómeno climático El Niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual. Ante lluvias intensas es importante no sacar la basura, evitar transitar por la calle, no refugiarse cerca de árboles o postes, informarse siempre por canales oficiales. Ante emergencias, llamar al 100 bomberos, 103 Defensa Civil. Conocer para cuidarse. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.